Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos de las estrellas, las noticias más jugosas y, por supuesto, las historias que nos dejan pensando. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, y que, francamente, a más de uno nos ha hecho sentir un poquito de, bueno, ya saben, ese sentimiento que te pica por dentro y te dice, ay, no me lo creo. Sí, estoy hablando de ese posible romance o lo que sea que haya pasado entre dos de los actores turcos más queridos y con más proyección internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué hay detrás de esta pareja que conquistó las pantallas y los corazones de millones, pero ¿qué pasa cuando el orgullo, ese viejo conocido, se interpone en el camino? Prepárense porque vamos a desmenuzar esta historia paso a paso. Y antes de que se me olviden los detalles importantes, si aún no son parte de esta increíble comunidad, los invito de todo corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. La familia de este canal sigue creciendo y ustedes son la clave. Imaginen esto, un drama turco que se convierte en un fenómeno global. Una pareja protagonista con una química que traspasaba la pantalla, tanto así que los fans, incluyendo a muchos de nosotros, soñábamos con que esa chispa continuara en la vida real. Y bueno, voila, los rumores empezaron a volar. Demet Özdemir, la talentosa y carismática actriz, conocida por su belleza y dulzura, y Can Yaman, el apuesto y fuerte actor que conquistó a medio mundo con su mirada intensa y su energía arrolladora. Juntos protagonizaron Erkencikus, una serie que se convirtió en un auténtico éxito, catapultando a ambos a la fama internacional. La química entre Sanem y Can, sus personajes, era innegable. Las risas, los dramas, los momentos románticos, todo encajaba a la perfección. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se dejó llevar por esa historia? Tras el éxito de la serie, era casi inevitable que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. Y no solo rumores, sino un montón de indicios, declaraciones ambiguas y apariciones públicas que parecían confirmar lo que muchos esperaban. Se les veía juntos, se enviaban mensajes sutiles en redes sociales, y la prensa rosa, por supuesto, se encargó de avivar la llama. Parecía que estábamos ante una de esas historias de cuento de hadas modernas, donde la ficción se mezcla con la realidad de una manera mágica. Los fans enloquecidos compartían cada foto, cada noticia, soñando con una confirmación oficial. Y es que cuando dos personas son tan carismáticas y tienen tanta química, es difícil no imaginarlas juntas. Pero aquí es donde entra la parte interesante, la que nos hace pensar y a veces, hasta sentir un poquito de decepción. El tiempo pasó y aunque seguían siendo amigos y compartiendo escenarios en eventos, nunca hubo una confirmación clara y contundente de que fueran pareja. Y es aquí donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, el orgullo. A veces el orgullo, esa armadura que nos ponemos para protegernos, también puede ser una barrera. Puede impedirnos dar un paso adelante, reconocer nuestros sentimientos, o simplemente ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Se especula mucho sobre qué pudo haber sucedido realmente. Algunos dicen que hubo un romance fugaz que terminó, otros que nunca fue más allá de una amistad muy profunda y una excelente relación profesional, y otros más, que hubo sentimientos, pero el momento o las circunstancias no fueron las adecuadas. Y es precisamente esa ambigüedad lo que genera tanta intriga. ¿Se dejaron llevar por la intensidad del momento? ¿Las presiones de la fama jugaron un papel importante? ¿O simplemente la vida, con sus idas y venidas, los llevó por caminos diferentes? Pensemos en la presión mediática que sufren estas figuras públicas. Cada uno de sus movimientos es escrutado, analizado y comentado. Cuando se crea una pareja tan icónica en la pantalla, las expectativas de los fans son altísimas. Es posible que la presión de mantener esa imagen, o la incertidumbre sobre si el romance era genuino o parte de la estrategia de marketing, haya sido abrumadora. Y en medio de todo eso, el orgullo puede ser un factor decisivo. A veces por miedo a parecer vulnerable a ser juzgados, o simplemente por mantener una imagen de control, uno puede dar marcha atrás o no dar el paso que realmente desea. Imaginen a Demet. Una mujer exitosa, talentosa, independiente. Y a Can. Un hombre igualmente exitoso con un magnetismo arrollador. Si hubo sentimientos, ¿qué pudo haberlos frenado? Quizás el miedo a arruinar una amistad que valoraban mucho.
O tal vez la propia naturaleza de sus carreras, que los lleva a estar constantemente viajando con agendas apretadísimas, lo que dificulta mantener una relación estable. O incluso un malentendido, una pala mal dicha o un orgullo herido que se convierte en una muralla infranqueable. Y es que el orgullo tiene esa dualidad. Por un lado nos da fuerza, nos permite defendernos y tener autoestima. Pero por otro puede ser un obstáculo gigantesco para la felicidad y las relaciones auténticas. En el caso de Demet y Can, si realmente hubo un enamoramiento, el orgullo pudo haber sido el villano silencioso de la historia. Quizás uno de ellos o ambos esperaron al otro a dar el primer paso, o se negaron a mostrar su vulnerabilidad, por temor a ser rechazados o a perder una cara que habían construido. También es importante recordar que detrás de las pantallas hay personas con sus propias complejidades, sus miedos y sus deseos. No podemos juzgar sus decisiones o sus sentimientos desde afuera, pero sí podemos especular y aprender de las dinámicas que se observan. A veces las historias de amor que no llegan a serlo son tan fascinantes como las que sí lo logran, precisamente por la pregunta del qué hubiera pasado si. Y este caso, el de Demet Özdemir y Can Yaman, es un claro ejemplo de cómo el orgullo puede jugar en contra. Si bien es cierto que nunca sabremos los detalles exactos de su relación, la forma en que se han manejado las cosas, con esa mezcla de cercanía y distancia, sugiere que hubo algo más que una simple amistad, pero que algo impidió que esa chispa se convirtiera en fuego. Y ese algo, sospechamos, tiene mucho que ver con el orgullo. Ese deseo de no parecer necesitado, de no mostrar debilidad, de mantener el control de la situación, puede llevar a decisiones que a la larga nos dejan con un sabor agridulce. Pensemos en cuántas veces nosotros mismos hemos dejado pasar oportunidades, o hemos terminado relaciones, por culpa de nuestro propio orgullo. Ese impulso de tener la última palabra, de no ceder, de demostrar que no nos afecta lo que el otro haga. Es una batalla interna constante, ¿verdad? Y cuando esto ocurre en el ojo público con miles de personas observando, la presión se multiplica. Quizás en su momento ambos estaban en un punto de sus vidas en el que el orgullo pesaba más que la vulnerabilidad. Quizás sentían que debían mantener una imagen de éxito y fortaleza, y mostrar sus sentimientos de una manera más abierta podría haber sido interpretado como una debilidad. O tal vez simplemente las circunstancias de sus vidas y carreras, que son tan intensas y demandantes, hicieron que el miedo a comprometerse fuera más fuerte que el deseo de una relación. Lo cierto es que aunque no se concretó un romance público y oficial entre Demet Özdemir y Can Yaman, la historia sigue siendo una de las más comentadas y esperadas por sus seguidores. Y esa intriga es parte del encanto. Nos deja pensando en las complejidades de las relaciones humanas, en cómo el orgullo puede ser nuestro mejor aliado y, a la vez, nuestro peor enemigo. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre esas ocasiones en las que hemos permitido que nuestro orgullo nos ciegue, nos aleje de lo que realmente queremos o necesitamos. Podríamos imaginar innumerables escenarios. ¿Qué hubiera pasado si uno de ellos hubiera sido más valiente? ¿Si hubieran decidido ignorar las opiniones externas y seguir a su corazón? ¿Si el orgullo no hubiera sido un factor? La verdad es que no lo sabemos, y esa es la magia de estas historias. Son un recordatorio de que la vida real no siempre es como las películas, y que las decisiones que tomamos, incluso las más pequeñas, pueden tener un impacto enorme. Y aunque muchos de nosotros anhelábamos ver a Demet y Can como una pareja real, como fans, debemos respetar sus decisiones y su privacidad. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento por separado, de sus proyectos individuales, y recordar la increíble química que compartieron en la pantalla. Porque esa química, esa conexión que sentimos al verlos juntos, es real, independientemente de lo que haya sucedido en su vida personal. Y quizás en el fondo esa amistad y ese respeto mutuo que parecen mantener hoy en día sea la mejor prueba de que a pesar de todo, lograron mantener un vínculo especial. Así que en resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y la especulación sobre un posible romance, es un fascinante ejemplo de cómo el orgullo, esa fuerza poderosa y a menudo destructiva, puede influir en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Nos enseña que a veces la mayor valentía no está en la confrontación, sino en la vulnerabilidad, en la honestidad y en la capacidad de dejar atrás el ego para dar paso al corazón. Y aunque no hubo un felices para siempre oficial en este caso, la intriga y la lección permanecen. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo entre Demet y Can?
¿Cómo creen que el orgullo afecta a las relaciones? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos anima, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.